a vivir ni cómo voy a dormir. Me dice, mejor espérate un tiempo, unos meses, en cuanto yo me acomode, ya voy a venir por ti. Y le dije, pues si no vienes por mí en un mes, ya no vuelvas jamás. Y pues no me gustó por mí en un mes, como hacia los 4 meses me mandó para que me viniera. Y ya llegamos mi niña y yo aquí en junio, llegamos aquí a Agua Prieta y ya empezamos a vivir aquí como pues no teníamos a mi familia, mi papá, mis hermanos, pero a los meses de que vinimos ellos se fueron a vivir de vuelta para La Paz, para allá donde somos nosotros. Y nos quedamos nosotros solos, mi esposo, la niña y yo. Y mi esposo pues no tenía amigos, decía, no, pues no tengo con quién salir, no tengo amistades. Y él pues le gustaba tomar y me decía, yo para ese entonces pues no tomaba y me decía, ándale, tómate una cerveza conmigo porque pues para andar junto con él y para sentirse a gusto. Y empecé a tomar y al rato ya yo tomaba más hasta que él, y aunque él no quería tomar, yo sola quería tomar. Al paso del tiempo a los 2 años tuve a mi otra hija, Carolina, y de ahí de verdad yo tuve a mi niña y de verdad ella ha sido la que más padeció en este proceso porque tuve a mi hija y al tiempo se vinieron muchos problemas porque no conocíamos a Dios, porque vivíamos en pecado, decíamos, ¿qué pecado puede hacer tomarse una cerveza? ¿Qué pecado puede hacer ir a un baile, andar en la calle? ¿Qué pecado puede hacer? ¿Sabes una cosa? Cuando uno siente que no está mal, yo decía, si no somos malos, yo no soy mala, él no es malo. ¿Qué pecado podamos tener como para no merecer el perdón de Dios? Decía, así, no somos malos. Pero ¿sabes una cosa? El pecado más grande era que no teníamos a Cristo en nuestro corazón, que no lo teníamos como nuestro Salvador, que no valorábamos lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Y con ese pecado es más que suficiente para estar apartados de Dios. Y pues en ese tiempo yo dejé a mi esposo, nos separamos y empezamos a sufrir cada quien por su lado, porque no es cierto que si te separas vas a estar a gusto. Y pues ya me voy a separar, lo voy a dejar y yo voy a estar haciendo mi vida a gusto aparte. No es cierto, es una vil mentira. ¿Por qué? Porque Satanás, aunque esté uno separado, aunque esté uno apartado, te está atormentando. Porque no te quiere ver junto feliz, ni te quiere ver separado feliz, ni quiere estarte atormentando. Dice la palabra de Dios que Él solo vino para robar, matar y destruir. Y Él destruyó nuestro matrimonio, ya nos estaba... De verdad yo sentía dentro de mí que iba a acabar mal. Yo de veces decía, ¿cómo puede ser posible que ya no queda nada de aquella Juanita que yo era? Decía yo, ¿cómo me convertí en esto? A veces lo pensaba, porque empecé a tomar, dejé a mi esposo, y cuando dejé a mi esposo empecé a conocer las drogas. Y yo decía que me fui a trabajar al otro lado, que voy a hacer los millones de mi vida. Y voy a hacerme rica y voy a venir a humillar a mi esposo todo lo que pueda, decía yo. Y me fui para Estados Unidos y allá conocí a una persona que me conecta con otra persona. Me dice, te va a ofrecer un buen trabajo, me dice. Es un trabajo muy bueno que si tú te vas con esta persona a trabajar vas a tener mucho dinero y te vas a aliviar, me dice, te va a ir bien. Y dije, pues, ¿qué me cuesta? Y dije, si ya tanto he sufrido en la vida, y dije, pues, me voy a hacer dinero, voy a tener mi buen carro, mi buena casa, voy a hacer muchas cosas. Y es mentira porque el dinero va a la vida igual se va. No haces nada con ese dinero, no logras nada, de verdad no se hace nada. Y empecé a trabajar con estas personas traficando droga para Estados Unidos y de verdad, o sea, ni con todo el dinero, ni con todo lo que pude haber tenido en ese tiempo, yo sentí un vacío en mi corazón. Sentía que de verdad no tenía nada. Podía llegar a la casa y tener bastante mandado, tener un carro allá atrás de la casa, y podía llorar y tirarme en el piso y sentir que no era nada, que tenía mis hijas y no podía disfrutarlas porque esto que estaba en mí no me dejaba, me atormentaba. Pero sabes una cosa, aun cuando estábamos así separados, el Señor empezó a hablar primero en la vida de mi esposo. Él conoció al Señor primero que yo, pues se reconcilió con el Señor porque ya conocía del Señor. Y de verdad para mí era bien difícil. Yo decía, ¿por qué te hiciste cristiano primero que yo?
espérate, no te hagas cristiano, le decía, espérate que yo vaya, tú siempre quieres hacer las cosas primero que yo, le decía. Porque yo le decía, yo quiero también empezar a ser cristiana, pero espérate que yo haga todo lo que tengo que hacer. Le decía, yo quería hacer una casa, quería hacer muchas cosas. Estaba afanada porque quería tener una casa de nuevo, porque ya había tenido una y la perdimos. Y decía, yo voy a tener una casa. Te prometo que voy a hacer una casa para nosotros, le decía yo a él. Pero no te hagas cristiano, le decía, espérate que yo haga lo que tengo que hacer. Y él me decía, no, es que tú ya no me puedes decir a mí lo que voy a hacer, me decía él. Y de verdad pues le doy toda la gloria a Dios por esa decisión que él tomó, porque él empezó a ir a la iglesia, empezó a llevar a mis hijas, y la persona que ministró más mi vida fue mi hija la mayor. Una vez me dice, yo llegué del otro lado y me dice, mamá, quiero que veas una película, me dice, mira, esta película es la historia de mi vida, me dice. Y vi la película, esa se llama Cicatrices. Y yo cuando vi esa película, pues se me quebró mi corazón, lloré. Y yo decía, ¿cómo puede ser la historia de la vida de mi hija? Decía, ¿cómo puede ser eso? O sea, me podía ver y decía, en verdad, esto le he enseñado a mi hija, eso soy, decía yo, porque mi hija dice que esta es su historia. Y fue algo bien triste para mí, de verdad. Pero yo seguía igual, necia, terca, seguía en mi mundo. Pero un día de verdad el Señor vino y tocó mi vida en mi corazón. Un día me dice, mi hija, vamos a la iglesia, y llegamos a la iglesia, y yo recuerdo que el pastor estaba predicando en la iglesia. Hubo una predicación que se llamaba Las Tres Cruces. Y yo recuerdo de verdad que cuando él hizo el llamado, el pastor hizo el llamado para personas, pero yo decía, parecía que decía solamente, pasa tú, Juanita, porque él dijo, yo quiero que vengan todas las personas que han sido abandonadas, que han sido abusadas, las personas que han sufrido, que tienen un vacío en su corazón. Y sabes una cosa, yo sentía todo lo que describió el pastor, yo lo sentía. Yo decía, esa soy yo, no hay nadie más aquí más que yo, esa tengo que ser yo, porque así sentía mi vida, me sentía vacía, me sentía abandonada, me sentía abusada, sentía que nadie me amaba, que tenía un esposo que no me amaba, que tenía unas hijas que no me amaban, no sentía, porque Satanás así te engaña, es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios, y él venía y mentía en mi vida. Pero ese día de verdad yo tomé una decisión que cambió mi vida por completo. A mí me pueden ver ahora y yo estoy feliz, tengo a mi esposo, tengo a mis hijas, y sabes una cosa, sí he pasado por muchas luchas y pruebas, pero sabes una cosa, dice la palabra, que en Cristo soy más que vencedora. Y lo he vencido porque Cristo venció en aquella cruz y me ha dado la victoria. Yo sé que aunque tenga cualquier problema, cualquier ataque que tenga en mi vida, cualquier enfermedad, cualquier problema que venga en mi vida, yo sé que Jesús está conmigo y que Él no me va a dejar, porque dice la palabra de Dios que si permanecemos, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Pero tenemos que permanecer en Él. Un día yo les decía, yo estaba lavando trastes en mi casa y le decía, esto se lo compartí a unas personas y les decía yo estaba lavando los trastes y el Señor habló a mí, ahí donde yo estaba el Señor me dijo, así quiero que seas, me dijo el Señor a mí. Y yo veía la fibra y veía el agua y la olla, y veía la olla mugrosa, muy llena de cochambre. Y yo dije, ¿cómo quiere que sea? Dije yo llené la olla con agua y me dijo, así como el agua, me dijo el Señor. El agua no quita el cochambre con su fuerza, me dijo. ¿Sabes cómo la quita? Con su permanencia. El agua permanece ahí, ablanda toda esa mugre, me dijo. Permanece en mí porque quiero ablandar todo lo que hay, me dijo. Porque lo voy a soltar, lo voy a despegar de ti. Y sabes una cosa, el Señor ha cambiado mi vida por completo. Por completo, soy feliz, te puedo decir que tengo una familia hermosa. La gente no puede creerlo, pero esto no es para gloriarnos nosotros, para la gloria de Dios. El que hizo esto se llama Jesús, el que hizo esto en mi vida, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijas, se llama Jesús. ¿Sabes una cosa? Él quiere hacerlo contigo. Él quiere hacerlo contigo, Él no hace excepción de personas, Él no dice tú sí, por esto, tú no porque hiciste esto. ¿Sabes una cosa? Para Él no hay pecado chico ni pecado tan grande que Él no pueda perdonar. Dice la palabra de Dios que
que Él vino a morir por nosotros y que con su sangre nos limpia de todo pecado. Y dice que el pecado más oscuro va a ser blanco como la nieve, porque Él se olvida. También dice la palabra de Dios que Él agarra nuestro pecado y lo avienta al fondo del mar y que jamás se acuerda de Él. Y que el único momento que tenemos que traerlo a la mente es para darle la gloria a Él. Y por eso es que estamos aquí, para darle la gloria a Dios, porque Él de verdad tiene el poder para cambiar tu vida. Y Él ha venido este día porque Él quiere cambiar tu vida, porque Él ha visto tu sufrimiento, porque Él ha visto tu padecimiento, y porque sabes que dice el Señor, hasta aquí no más, porque yo he preparado cosas grandes para tu vida, cosas hermosas. Dice la palabra de Dios que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal, y que sus caminos son diferentes a los de nosotros. El camino que Él tiene preparado para nosotros es diferente al que nosotros decidamos. Pero sabes una cosa, tienes que tomar tu decisión. Él no puede entrar a fuerzas. Tú tienes que tomar tu decisión y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo dejo todo lo que he pasado, lo que he vivido. Yo quiero eso. Yo quiero sentir esa paz. ¿Sabes? Una cosa, es incomparable esta paz. Ni con todo el dinero, ni con todo lo que puedas tener, ni anhelar. De verdad no se compara la paz que Cristo da. Yo te animo de verdad a que busques al Señor. Ahorita nosotros vamos a estar haciendo una oración. Amén. Y en esta oración tú puedes aceptar a Cristo en tu corazón. Y si tú lo haces de todo corazón, si de verdad tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero. El Señor te va a oír con tus palabras. Nosotros te vamos a guiar en una oración. Pero tú con tus palabras, y tú le dices, Él está dispuesto, Él ha venido a eso. Hoy este día Él escogió este lugar. No es una casualidad, no es porque sí o porque el líder decidió que fuera aquí. ¿Sabes qué? El que decide que sea aquí se llama Jesús. Amén, aleluya. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios.